Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Queridos hermanos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a empezar, por favor, leyendo la palabra. Busquemos en nuestra Biblia 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 58, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, el verso 58. Continuamos en nuestra serie de mensajes acerca de los hábitos cristianos. Vamos a observar, vamos a hablar acerca del servicio. La palabra de Dios en 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alguien dijo: si no vives para servir, no sirves para vivir. Quizás es muy fuerte la palabra, esta frase, pero realmente en la vida del creyente, el creyente debe caracterizarse por servir a otros. En este pasaje nosotros podemos observar 4 principios. El primer principio, ahí en el versículo 58, nos dice que debemos estar firmes, estar firmes. Esa palabra firmes ahí significa estable, invariable, una persona que está firme en sus creencias. Esta palabra se relaciona primariamente con lo que nosotros creemos. Así es que es importante que nosotros podamos tener firmeza en torno a las convicciones espirituales que tenemos. Esta palabra solo ocurre en tres ocasiones en el Nuevo Testamento y nosotros necesitamos darnos cuenta de la importancia de llegar a mantenernos firmes. Así lo traducen otras versiones. Mantengámonos firmes. Existe la posibilidad de dejar de estar firmes. En la vida del creyente esto no significa una pérdida de salvación, porque como hemos aprendido siempre, la salvación es eterna, la salvación no la perdemos. Pero en la vida cristiana nosotros sí podemos llegar a experimentar falta de firmeza. Y es importante que nosotros, en cuanto a estas convicciones, no lleguemos a descuidar y no lleguemos a ser vulnerables en cuanto a las creencias doctrinales que nosotros mantenemos. Es sumamente importante que el creyente pueda llegar a permanecer firme en cuanto a sus creencias, lo que nosotros creemos de la palabra de Dios. La Biblia dice en Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ahí en Efesios 4, 14 y 15. Como usted pudo escuchar, una característica de una persona no madura en la fe es fluctuar como un niño. Y cuando una persona está en esa situación, fácilmente puede ser engañada y fácilmente puede ser llevada por enseñanza incorrecta, enseñanza inadecuada. Otro pasaje de la Biblia dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ahí en Santiago 1:8. Así es que es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando nosotros no tenemos firmeza, cuando somos hombres y mujeres de doble ánimo, llegamos a ser inconstantes en todo lo que hacemos. Es importante en la vida del creyente que el creyente pueda estar firme en sus creencias. La falta de firmeza, por supuesto, no se la ve solamente en el aspecto espiritual. A veces en los estudios, en el colegio o en la universidad, nosotros podemos mostrar falta de firmeza en el trabajo, en lo social, con las amistades y por supuesto en la iglesia. Es importante que nosotros podamos mantenernos constantes, firmes, que las convicciones que nosotros tenemos en torno a lo espiritual puedan permanecer
inamovibles, como es la idea de aquí del autor. Un segundo principio del que nos habla el texto bíblico tiene que ver con el hecho de que debemos ser constantes. El texto dice estar firmes y constantes. Puede ser que entre estas dos palabras, la firmeza y la constancia, nosotros no observemos una gran diferencia, pero la verdad es que la palabra aquí, constante, significa inamovible, continuar a pesar de los problemas. Entonces, mientras la palabra firmeza enfatiza la convicción en nuestras creencias, la firmeza que nosotros debemos tener en cuanto a la doctrina, aquí hace referencia a que esa constancia es necesaria porque tarde o temprano usted y yo vamos a enfrentar circunstancias difíciles. Una persona constante es una persona que continúa adelante a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Puede ser que la situación en la que nos encontramos hoy sea una tremenda prueba para saber si nosotros estamos constantes en nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado cosas inconclusas, cosas a medio hacer, cosas aplazadas? No solo en lo espiritual, sino también en las cosas seculares. Es importante que nosotros nos caractericemos como creyentes que somos constantes. Lo interesante es que este texto que estamos utilizando viene de una cita aquí en 1 Corintios 15:58, donde obviamente está hablándoles a los creyentes de la iglesia a Corinto. Cuando nosotros observamos toda la carta, vamos a toparnos con creyentes que estaban peleándose el uno al otro, con creyentes que se caracterizaban por ser inmaduros en cuanto a lo espiritual, por creyentes que se caracterizaban por tener celos, peleas, divisiones entre ellos. Aún el pecado sexual era una característica de la iglesia. Y en medio de todas estas circunstancias, nosotros podemos imaginarnos cuán difícil era para un cristiano que quería vivir como a Dios le agrada, yendo en contracorriente, porque había un grupo de creyentes en esa comunidad que no se mantenían constantes. Es más fácil llegar a ser un buen cristiano en medio de otras personas que también quieren amar al Señor y quieren seguir adelante en su vida cristiana. Pero obviamente en medio de un ambiente donde otros no están acostumbrados a ser constantes, nosotros podemos llegar a dejarnos influenciar por ese estilo de vida y dejar de mantenernos constantes. En la vida cristiana es sumamente importante el hecho de que nosotros nos mantengamos firmes y nos mantengamos constantes. De hecho, ese verbo estad firmes y constantes, ese verbo es un imperativo, es una orden que el Señor nos da para que nosotros podamos permanecer con firmeza y con constancia en nuestra vida espiritual. No solo es un mandamiento, sino comunica la idea de que nosotros debemos llegar a hacer de la firmeza y la constancia un hábito. Debe ser una característica de nosotros los creyentes, mantenernos firmes y mantenernos constantes. Dios espera que usted y yo podamos permanecer así. En ese contexto se habla del servicio y por supuesto nosotros es tan importante la firmeza y la constancia en cuanto al servicio a nuestro Señor. Y por eso el tercer mandamiento que encontramos aquí en el texto dice, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo. Esta palabra comunica la idea de algo que debe llegar a ser un hábito, una costumbre. Nosotros debemos estar sirviendo al Señor más que antes. Esta palabra comunica el concepto no solo de crecimiento, sino de llegar a exceder una cierta cantidad o medida sobreabundante, algo por encima de lo ordinario. Si nosotros tendríamos que calificar nuestro servicio con esta descripción que el texto bíblico nos da, ¿cómo saldríamos? ¿Estamos nosotros excediendo? ¿Está nuestro servicio al Señor sobreabundando por encima de lo ordinario?
o nos hemos llegado a estancar. Y a veces en la vida en la vida del creyente puede llegar a estancarse su servicio. Ahora con las cosas que están sucediendo en nuestro mundo, en nuestro país, uno puede llegar a pensar, ok, mi servicio al Señor va a quedar aplazado. Mi servicio al Señor va a volver cuando todo esto se solucione, cuando ya haya una estabilidad en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, ahí voy a volver a servir al Señor. Aquí el texto bíblico nos muestra que nosotros debemos continuar sirviendo al Señor. Por supuesto, hay cosas que han cambiado y que se han modificado en la manera en la que nosotros ahora servimos al Señor, pero debemos continuar sirviéndole al Señor. Debemos llegar a crecer, a abundar en nuestro servicio al Señor. En el texto bíblico es interesante el hecho de que el autor habla de crecer en la obra del Señor. Y a veces nosotros podemos estar creciendo en diferentes áreas, en áreas de la vida donde a nosotros nos parece importante y dejamos la obra del Señor a un lado. Creciendo en la obra del Señor siempre debe haber una continuidad, un progreso en cuanto a nuestro servicio, en cuanto a nuestro servicio al Señor. Si tú has dejado de servir al Señor en esta época difícil, yo te animo, yo te exhorto a que puedas volver a servir al Señor. Recuerda que es un mandamiento, creciendo siempre. Debe ser algo habitual, debe ser algo constante en nuestra vida. Nosotros debemos desarrollar esa costumbre, ese hábito de crecer en el servicio que nosotros le damos al Señor, que nosotros realizamos en la obra del Señor. Hay un cuarto mandamiento en el texto y tiene que ver con saber, como lo puedes leer ahí en el versículo 58, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este verbo sabiendo comunica la idea de conocer mediante la percepción. Ellos debían evaluar, ellos debían observar la vida de otros creyentes que han servido al Señor. Y cuando nosotros observamos el ejemplo de otros cristianos dentro y fuera de la Biblia, nos damos cuenta que trabajar para el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor es una bendición. Nosotros necesitamos darnos cuenta del valor y la importancia que el servicio al Señor tiene. El texto dice, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano, ¿qué debemos saber? Que el trabajo en el Señor no es en vano. Aquí el texto le llama trabajo. Y obviamente esa palabra es escogida por el autor para llegar a comunicar la idea de que esto demanda esfuerzo, esto demanda tiempo, esto demanda entrega, esto demanda compromiso. Para servir al Señor nosotros necesitamos dedicar tiempo, necesitamos darle una prioridad, ponerlo en nuestra agenda para así en verdad invertir el tiempo que se necesita para servir a nuestro Dios. El texto enfatiza el hecho de la importancia que el trabajo tiene. Este trabajo de servir al Señor tiene para el cristiano. A veces nosotros hemos desvalorizado el trabajo de servir al Señor y le hemos dado un lugar secundario, un lugar menos importante. Hay otras cosas, hay otras metas, hay otros objetivos que yo debo cumplir en esta vida. Y cuando llegue a cumplir eso, si me avanza el tiempo o si tengo ganas, entonces yo serviré al Señor. Hermano, no debe ser así. Nosotros debemos priorizar, nosotros debemos convertir en un hábito nuestro servicio al Señor. No es en vano. Aunque otros puedan menospreciar el servicio que le damos al Señor, aunque otros puedan pensar que es una pérdida de tiempo, nosotros debemos enfocarnos en servir a nuestro Dios.
El libro de Hebreos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque Dios no es injusto para olvidar. Las personas, los líderes, otros cristianos pueden olvidarse de lo que nosotros hemos hecho para el Señor, pero Dios no es injusto para olvidar. Él no se olvida de lo que nosotros hemos hecho por su obra, por su causa, y Él va a premiar, él valora lo que nosotros hacemos. Hermano, es importante que nosotros desarrollemos el hábito de servir al Señor. Quiero decir que a nuestra iglesia, que nuestra iglesia ha mostrado un ejemplo en cuanto a esto. El ministerio de alabanza continúa sirviendo al Señor presencialmente. Y cuando no lo podíamos hacer presencialmente, se grababa las canciones y se hacía todo el trabajo para continuar adelante. El ministerio de escuela dominical, maestros se siguen capacitando y continuamos abriendo otras aulas virtuales para que los niños puedan recibir enseñanza de la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias al ministerio de alabanza, al ministerio de escuela dominical, a sus líderes. El ministerio de jóvenes continúan sus directores reuniéndose con los jóvenes más pequeños, con los jóvenes más grandes, continúan las reuniones sirviendo al Señor. Las damas solas y las damas la reunión de damas continuamos haciéndolo a través de la plataforma. Sabes, tú puedes participar en uno de estos ministerios o en el ministerio del discipulado, donde si tú has terminado las lecciones de discipulado, podemos asignarte una persona para que tú a través de las plataformas puedas reunirte y enseñar la palabra de Dios. Si tú todavía no has sido enseñado de la palabra de Dios a través del discipulado, podemos asignarte un discipulador para que se reúna semanalmente contigo y te enseñe la palabra de Dios. Nuestro servicio podemos continuar haciéndolo. En nuestro servicio no solo no debe girar solamente alrededor de nuestra iglesia. Recuerda que nosotros debemos hablar de Cristo a otros. Ahí en la oficina, en el trabajo, de manera presencial o de manera virtual, cuando conversamos con nuestros amigos, debemos hablarles de nuestra fe, debemos compartirles el evangelio, debemos hablar de Cristo. Es sumamente importante que nosotros continuemos con nuestro trabajo, con nuestra labor de servirle al Señor en los diferentes ministerios que nuestra iglesia tiene. Sabes, el versículo 58 que leímos empieza con la pequeña frase, así que. Esa frase une lo anterior con este versículo 58. Y nosotros podemos empezar a leer desde el versículo 51, donde la palabra dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando la palabra de Dios nos ordena estar firmes, cuando la Biblia nos ordena ser constantes, cuando la Biblia nos ordena crecer en la obra del Señor siempre, cuando la Biblia nos manda a saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, nosotros no podemos desvincular todo eso de la resurrección. Ese es el contexto. Nuestro Señor viene, nuestro Señor vuelve por nosotros. Y con eso en mente y con esa perspectiva y con nuestros ojos espirituales enfocados en la venida de nuestro Señor, nosotros necesitamos continuar sirviéndole hoy más que nunca. No sabemos cuándo Él venga, pero es seguro su venida.
Así es que teniendo en mente nuestra resurrección, teniendo en mente de que esta vida no termina cuando nos morimos, que Él viene por nosotros y nos resucitará. Nosotros, el tiempo que nos queda acá en esta tierra, debemos enfocarnos a crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo con toda seguridad, con toda convicción que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Queridos hermanos, mantengámonos firmes, mantengámonos constantes, mantengámonos creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estudiarla y poder entenderla y poder saber que tú deseas de nosotros, que estemos manteniéndonos firmes y constantes y que estemos creciendo en tu obra, sabiendo siempre que el servicio a ti no es en vano. Ayúdanos, Señor. Gracias por los ministerios que continúan. Gracias por los hermanos que se conectan y que continúan sirviéndote en los diferentes ministerios. Padre, yo te ruego que tú animes a aquellos que por cualquier razón han dejado aplazado el servicio a ti y que puedan conectarse, que puedan preguntarnos, que puedan decirnos, que puedan pedirnos que les asignemos una persona para discipular o que les asignemos una persona para que les disipule y que podamos participar de los ministerios que continúan adelante. Ayúdanos, Señor, a crecer, ayúdanos a abundar, ayúdanos a continuar invirtiendo la vida en servirte a ti. Pedimos, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.